En las sesiones anteriores hemos visto algunas recomendaciones sobre cómo presentar un texto académico y uno de los elementos importantes era la presentación de datos. Los datos se podían presentar tanto en gráficos o en tablas. Entonces, hoy día vamos a profundizar un poquito más en ello. Acá hay dos citas interesantes que he sacado de dos libros. Uno dice, los datos mal presentados pueden ser peor que la ausencia de datos. Y otro dice, en economía las tablas y gráficos poner, deben poder entenderse sin necesidad de recurrir al texto. Entonces, lo primero, sucede que a veces cuando escribimos un texto, escribimos tesis o alguna investigación, encontramos un montón de gráficos interesantes y tratamos de pegarlos o utilizarlos en el texto, pero no necesariamente todos van a ser útiles. Puede ser que sea muy interesante el gráfico o la tabla, pero uno tiene que discernir entre lo que sí debería poner y no debería poner en el texto. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones de qué presentar, qué no presentar y cómo presentar. Porque a veces poner un gráfico, poner una tabla puede desviar del tema o inclusive puede generar confusión. Y también al momento de interpretar en el texto los gráficos, uno tiene que ser cuidadoso de utilizar exactamente o expresar exactamente lo que dice el gráfico tabla, porque si no, el lector va a quedar confundido. Eh, entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo interpretar un dato, una tabla. Normalmente estamos acostumbrados a poner esto, ¿no? En la siguiente tabla se presenta algunos datos sobre inflación y crecimiento económico, se pueden notar algunas tendencias. Entonces, cuando presento un gráfico o una tabla, tengo que siempre en el texto interpretarlo, pero no de forma muy vaga, sino uno tiene que interpretar con un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque es bastante probable que el lector del artículo sí entienda la tabla porque conoce los conceptos, porque quizás estudia economía, pero seguro va a haber un grupo de lectores que no va a entender de todo la tabla, así que uno tiene que entrar con bastante detalle a explicar de qué va la tabla. Por ejemplo, acá dice, la tabla uno muestra la relación entre inflación y crecimiento económico en América Latina entre tales años, se observa que los países con inflación baja experimentaron un crecimiento del PIB superior al 3% en promedio, mientras que aquellos con inflación alta, mayores al 10%, tuvieron un crecimiento negativo en varios periodos. Entonces, en esa descripción de la tabla, no solamente estoy poniendo qué variables están en la tabla, estoy poniendo eh, el periodo 2000 al 2020. También estoy poniendo o estoy definiendo brevemente qué se entiende por inflación baja, qué se entiende por inflación alta. No basta. ¿Por qué? Porque en algunos países se puede entender que inflación baja es un rango de valores, inflación alta es otro rango de valores, ¿no? Por ejemplo, en el Perú estamos acostumbrados a que una inflación baja sea 1 o 2%. Quizás en otros países una inflación del 5 o 6% es bajo, porque están acostumbrados en el largo plazo a estar en esos niveles. Para el Perú, una inflación de 4 o 5% es una inflación enorme, grande. Para otros países quizás no, porque su dinámica ya los ha acostumbrado a ese tipo de inflación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque no necesariamente el que está leyendo nuestro texto está acostumbrado a nuestra realidad, no necesariamente entiende lo que nosotros queremos presentar. Entonces, cuando presentamos tablas y gráficos, no solamente nos vamos a enfocar en la tabla y el gráfico en sí, sino a cómo se presenta en el texto, cómo se interpreta en el texto estos gráficos y tablas. Entonces, acá hay algunas recomendaciones de algunos autores sobre cómo presentar tablas. Dice primero que las tablas deben ser autosuficientes, es decir, que el lector debería poder entender la tabla o el gráfico de forma totalmente independiente del texto, ¿no? Como les comenté ayer, si yo saco el gráfico o la tabla de mi artículo y lo pego en una diapositiva, ese gráfico por sí solo debería tener vida, debería ser entendible por sí solo. ¿Por qué? Porque están todos los elementos necesarios para poder interpretar ese gráfico o tabla. Está definido en qué magnitudes están presentadas las variables, están en logaritmos, en porcentajes, en soles, en dólares. Está presentado también
Si es un gráfico que representa cada eje, que es el eje X, que es el eje Y, está presentado los periodos, a qué países o individuos corresponde esa información. Si quiero mostrarle una tendencia, hay hay una precisión o una línea de tendencia por ahí. Si hay alguna cuestión que aclarar, hay una nota al pie del gráfico o tabla donde se aclara algún tema, por ejemplo, el método por el cual se hace la estimación o el método con el cual se hace algún tipo de suavizamiento de los datos. Si estoy presentando una tabla, una regresión y aparecen asteriscos al lado de los valores de los coeficientes, probablemente tengo que decir a qué se refiere, si es un asterisco, si es dos asteriscos, si es tres asteriscos. Entonces, la tabla por sí sola tiene que ser autosuficiente. El lector tendría que entender por sí solo el gráfico. Solamente en caso el lector no sepa mucho del tema, debería recurrir al texto, a la parte de descripción y análisis del gráfico en el texto, para entender del todo el gráfico. Pero un lector medianamente informado sobre el tema que estamos trabajando debería entender el texto por sí solo, sin necesidad de recurrir. Debería entender el gráfico o la tabla por sí solo, sin necesidad de recurrir al texto. ¿Qué más? Por otro lado, los gráficos y tablas deben evitar exceso de información. Una cosa que siempre pasa es que solemos poner muchos decimales en las tablas y en los gráficos, y a veces no es conveniente porque un decimal más, tener muchos decimales en tus tablas o gráficos puede saturar demasiado de información, porque en realidad poner un decimal más, un decimal menos a tus variables no genera mucha diferencia. Así que eso, por ejemplo, es un error típico cuando presentamos los valores. Nos excedemos con los decimales, estamos dando demasiada información cuando en realidad no aporta mucho. Quizás estamos poniendo información con notas en el gráfico o tabla que no son necesarias. Quizás estamos poniendo variables que no se están utilizando en el estudio. Quizás pueden ser muy importantes, muy interesantes esas variables, esa información, pero en los gráficos y tablas hay que tratar de simplificar solamente lo relevante, solamente lo que necesitamos presentar sí o sí. Luego, los gráficos y tablas tienen que mantener un orden lógico. Por ejemplo, si estoy haciendo mi estudio sobre el periodo 2000-2020, todas las tablas y todos los gráficos tienen que presentar información sobre ese periodo, 2000 al 2020. Si por alguna razón no tengo disponibilidad de datos para, no sé, el 2020 y me voy a quedar solamente hasta el 2019, todo el texto se debería estandarizar hasta ese periodo, hasta el 2019. Si mi estudio es del 2000 al 2019, supongamos, ya no debería incluir información de la década de los 90, de la década de los 80. Quizás es información interesante, pero si mi estudio no aborda ese periodo, no tengo que, no tengo que presentarlo. Si estoy haciendo un estudio sobre países de América Latina, no tiene mucho sentido incluir información sobre países como Estados Unidos o países de Europa. Puede ser que sea información interesante, pero en la medida de lo posible quitarlo, solamente presentar información sobre lo que estamos estudiando. Si estoy haciendo un análisis sobre países, eh, no tendría por qué incluir por ahí algún tipo de información regional o información sobre departamentos del Perú. Entonces, puede ser quizás parte del argumento. eh, en alguna parte del argumento puedo encontrar que voy a explicar dentro de cada país los departamentos, pero si no es el núcleo del estudio, tratar de evitar gráficos y tablas sobre eso. Si estoy presentando mis gráficos y tablas con las variables en logaritmos, todas las tablas y gráficos deben estar en logaritmos. No puedo saltar en un momento que mis variables están en logaritmos y luego en porcentajes del PBI y luego, no sé, en soles y luego en dólares. No. Entonces hay que mantener ese orden lógico. Si he empezado hablando sobre un periodo de años específico, sobre un periodo de tiempo específico, en todo el texto, en todos los gráficos, en las tablas,
utilizo ese periodo de estudio. Si he empezado hablando sobre un conjunto de países, un conjunto de departamentos, un conjunto de municipios, no sé, todos los gráficos, todas las tablas tienen que considerar a ese grupo de elementos. No puedo reducir ni aumentar o cambiar de unidades a esos individuos que estoy trabajando. Si estoy trabajando en logaritmos, no puedo saltar de logaritmos luego a porcentaje del PBI, sino siempre mantenerme con la misma magnitud. Y si es necesario, incluir eh, notas explicativas que pueden ser al pie de la página, al pie del gráfico o tabla, puedo poner una nota. Y si no, igual puedo mencionar de que en los anexos o en los apéndices o al pie de la hoja se va a explicar con más detalle la metodología. A veces es necesario explicar con más detalle alguna característica de los datos, pero quizás eso lo mandamos a otra parte menos relevante del texto. Y todas las tablas y todos los textos tienen que ser presentados antes de la tabla y tienen que ser resumidos, descritos y analizados después. Entonces, uno empieza con lo siguiente, ¿no? A continuación se presenta la tabla tal que brinda tales datos, dos puntos, y presenta la tabla, y luego de la tabla hay un párrafo donde pone en esa tabla o en ese gráfico se encuentran tales cosas y de eso se saca tales conclusiones. Eso es lo ideal. Empezar con una oración donde estoy diciendo en la siguiente, lo siguiente es una tabla que trae tal información y luego de la tabla o gráfico, describir, resumir y analizar lo que trae esa tabla. ¿Qué más? A ver, ¿dónde estoy? Entonces, veamos. Cuando utilizo gráficos, hay un montón de tipos de gráficos. Normalmente se recomienda que si tengo series de tiempos, es decir, una variable que estoy observando en distintos periodos, tengo que utilizar un gráfico de líneas. Entonces, si tengo que presentar la evolución de la tasa de pobreza en el Perú durante la última década, eso es una serie de tiempo porque es la variable de pobreza que está siendo observada en diferentes periodos. Tengo que presentar un gráfico de líneas. ¿Podría presentarlo en barras? Sí, pero lo ideal es presentarlo en líneas, porque la convención en economía dice eso. Si estoy viendo cómo evoluciona una variable en el tiempo, tengo que presentar un gráfico de líneas. Si estoy presentando cómo evoluciona el PBI en la última década, se puede entender si lo presento en barras, sí, pero lo ideal es que lo presente en un gráfico de líneas, porque el estándar, la convención en economía, dice que una evolución de una variable en el tiempo, que es una serie de tiempo, debe presentarse en líneas. Las barras suelen utilizarse cuando quiero comparar grupos, ¿no? Por ejemplo, quiero comparar la pobreza en el área urbana contra el área rural en un periodo determinado. Entonces, ahí sí tiene sentido utilizar barras, porque las barras sí te permiten comparar la altura o la magnitud de los valores. Si quiero comparar la pobreza entre departamentos, entonces quizás también puedo utilizar barras. Si quiero comparar el Producto Bruto Interno entre países en un periodo determinado, quizás también con barras sería lo ideal. Si quiero presentar cómo ha cambiado cómo son las importaciones entre los países de América Latina, también entre barras, porque el objetivo es comparar. Mientras que si quiero presentar correlaciones, lo ideal es utilizar un gráfico de dispersión o un gráfico scatter, que se le conoce también como scatter o dispersión. El gráfico de scatter o dispersión es un conjunto de puntos donde se presenta ese punto es una observación de la cual tengo información para ambos ejes. Por ejemplo, un eje puede ser ingresos salariales y el otro eje puede ser pobreza. Entonces, estoy relacionando dos variables y cada puntito ahí puede ser, por ejemplo, un departamento. Entonces, ese departamento
tengo información de cuál es el ingreso promedio laboral para las personas que viven en ese departamento y también tengo en el otro eje información de la tasa de pobreza. Entonces, cuando tengo correlaciones, utilizo gráficos de dispersión, que es lo ideal. Todos los etiquetas, todas las descripciones de los ejes, a las etiquetas se les llama el nombre de, de cada eje, ¿no? Si este eje tiene la tasa de pobreza, eso es la etiqueta, tasa de pobreza es la etiqueta. El otro eje es ingreso laboral, la etiqueta es ingreso laboral de ese eje. Tienen que estar siempre bien presentados, bien escritos y con las magnitudes que corresponden, ¿no? Si la tasa de pobreza está en porcentajes, pongo que está en porcentajes. Si el ingreso está en soles, pongo que está en soles. Si está en soles corrientes, pongo que está en soles corrientes. Si está en soles reales, también pongo que son soles reales. Si está deflactado a un año en particular, pongo a qué año está deflactado. Si está mensual, el ingreso está en datos mensuales, tengo que poner que están mensuales. Si está anuales, tengo que poner que están anuales. Si está en per cápita, tengo que ponerlo. Cualquier característica tiene que estar expresado en la etiqueta o en la descripción de lo que corresponde a cada eje. Los errores más comunes son esos, que los ejes no tienen etiquetas y uno no sabe a qué corresponde cada eje, qué variable es cada eje. También un error común es que no se ponga en qué magnitud o en qué unidades están. No se sabe si está en soles, en dólares, en logaritmos. O sea, hay que especificar siempre. Y utilizar diferencia en colores solamente cuando es necesario. Por ejemplo, en su tarea, en la tarea 5, yo les puse un gráfico interesante, que era este. Y en este gráfico no es casualidad de que tenga diferentes colores cada uno. Cuando yo leía el texto, acá me decía en el texto que había una relación positiva entre crecimiento del PBI y gasto público. Pero cuando veo el gráfico, yo encuentro que hay una relación negativa. Entonces, ¿por qué el texto dice que hay una relación positiva entre gasto y crecimiento si visualmente encuentro rápidamente que hay una relación negativa? Sucede que la relación negativa está mediada, o la relación positiva está mediada porque hay grupos de valores. Entonces, los valores de Argentina son estos. Esta quizás es Argentina del año 1990, esta es Argentina del año 91, esta es Argentina del año 92. ¿No? Cada puntito rojo es Argentina de diferentes años. Este morado es México de cada año, quizás este es México del 1990, este es México del 91 y así cada puntito morado es México en cada año distinto. Este naranja, que es Colombia, cada puntito es Colombia en un año distinto. Entonces, esa relación positiva se cumple dentro de cada país. Acá sí hay una relación positiva dentro de Chile. Las variables gasto y la variable crecimiento sí cumplen una relación positiva dentro de los datos de Chile. Acá, dentro de los datos de Argentina, no parece que hay una relación positiva, pero tampoco es negativa, más parece una relación neutra. Acá en los datos de México, que son los moraditos, sí se nota que hay una relación positiva entre las variables gasto y crecimiento. Entonces, por eso es que se está poniendo en colores. Una opción hubiera sido poner todo de frente en un solo color para decir que son datos en general de crecimiento y gasto público, pero ahí hubiera generado confusión porque hubiera aparentado tener una relación negativa a las variables. Pero como sé que esa relación negativa depende de que hay conjuntos de datos, que en este caso son conjuntos por países, es que se separó por colores. Si, si yo hubiera presentado este gráfico con una relación positiva, claramente, visualmente que hubiera sido positivo, quizás no hubiera sido necesario separarlo por países porque ya se notaba la relación positiva. Entonces, en este caso sí era sumamente necesario ponerlo en colores, separado por países, para no crear esa confusión de que existía una relación negativa, porque en el texto me decía que había una relación positiva.
pero esa asignación de colores o el uso de colores se hizo porque era necesario. Si no hubiera sido necesario, mejor utilizo un solo color para no saturar de información al lector. Acá tengo una tablita, veamos cómo debería presentar esa tablita. Esa tablita dice, es sobre una investigación sobre el impacto del gasto público en el crecimiento económico en América Latina. Y tengo 3, 4, 5 países donde tengo el gasto público como porcentaje del PBI y el crecimiento del PBI como en porcentaje de variación del PBI anualmente. Y acá tengo valores, ¿no? Entonces, para presentar ese gráfico, lo primero, o esa tabla, perdón, está bien que ponga el título, tabla 2, el nombre, el periodo, acá los países. Genial que haya puesto acá que esto es porcentaje del PBI. Quizás acá en crecimiento del PBI faltaba poner que es un crecimiento anual. Entonces, quizás hubiera puesto acá variación porcentual anual. ¿Qué más? Acá falta la nota de pie, la fuente, poner de dónde sacó esos datos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Entonces falta eso. Y además de poner esos detalles, es títulos, la fuente, quizás una nota abajo para poner cómo se calculó esos valores. Al momento de ponerlo al texto, adelante o antes de la tabla debería poner a continuación, se presentará una tabla donde tenemos información sobre el crecimiento del PIB y el gasto público. Y después de la tabla debería haber un párrafo donde describa qué se presenta y qué conclusiones se sacan de esa tabla. Entonces dice, en la tabla 2 muestra la relación entre el gasto público y el crecimiento del PIB en América Latina en las últimas 2 décadas. Se observa que en los países con un gasto público superior al 20% del PIB, el crecimiento promedio fue de 3,5%, mientras que en aquellos con gasto inferior al 15%, el crecimiento fue de 1,2%. Ahí está bien, estoy describiendo lo que hay en la tabla, pero hay una cuestión que me llama la atención. Esto que dice 2 décadas, las últimas 2 décadas. Sí, va del 2000 al 2020, está bien, pero recordemos que los textos no necesariamente se van a leer en el año en el cual han sido publicados. Puede ser que su texto va a ser leído acá de 10 años, acá de 15 años. Entonces, para el lector no tiene el mismo punto de referencia en el tiempo que lo que ustedes tienen al momento de escribir el texto. Entonces, esto de utilizar las últimas 2 décadas, o de poner los últimos 20 años, o de poner el último año, o de poner los años que van a venir, no son buen uso en la descripción, porque el lector posiblemente lo lea en otro momento, no necesariamente en el 2025 o en el 2024, sino lo va a leer quizás en el 2030. Entonces ahí deberíamos haber puesto en, en el periodo 2000-2020, ¿no? Todo lo demás está bien, está suficiente. No solamente está poniendo ahí el gasto público en Argentina fue 21,5% y su crecimiento fue 3,2%. No está describiendo literalmente o exactamente cada valor que aparece ahí, sino está sacando una tendencia o algo que se pueda extraer de ese texto, ¿no? Acá me dice que en los países con un gasto público superior al 20% del PBI, el crecimiento fue de 3,5, mientras que en aquellos con un gasto inferior al 15, el crecimiento fue de 1,2. Entonces, ha simplificado, ha sacado un patrón, ha sacado una tendencia, ha sacado algo característico de esa tabla. Y esa es la idea de la descripción de la tabla. No solamente es decir, Brasil tiene 18,9% en gasto público y 2,7% en crecimiento del PIB. Se puede hacer, se puede poner quizás para resaltar algunos valores importantes, quizás algunos valores que llaman la atención o que son atípicos, pero lo ideal es que cuando haga la descripción busque algún tipo de patrón o busque algún tipo de tendencia en esa tabla o en ese gráfico que estoy utilizando. Esta tabla también, la información que sale de esta tabla
también se pudo haber presentado en un gráfico. Lo mismo que está acá aparece en este gráfico. Es lo mismo. Están los mismos países y también está la variable de crecimiento del PBI y gasto público como porcentaje del PBI en un gráfico scatter, ¿no? Esto es un gráfico de dispersión, donde en el eje X está una variable, en el eje Y está la otra variable, y cada puntito corresponde a una observación, en este caso es un país. Entonces, tiene la opción de presentar la información en una tabla o de presentarlo en un gráfico. Y cuando pongo en un gráfico, igual tengo que describirlo, ¿no? Entonces, acá está la descripción de ese gráfico. Como se observa en el gráfico 1, los países con un gasto público superior al 20% tienden a mostrar un mayor crecimiento económico. Sin embargo, la relación no es perfectamente lineal, lo que sugiere que otros factores como la eficiencia del gasto y la estabilidad macroeconómica también juegan un papel clave en el crecimiento. Entonces, acá lo que está buscando visualmente o lo que encuentra visualmente el autor es que hay una relación positiva entre gasto público y crecimiento del PBI, que está claramente. Parece que es una relación lineal, pero no del todo, porque Argentina ahí está un poco desviado de la tendencia lineal, así que eso lo expresa en el texto. Pero como se dan cuenta, es la misma información exactamente, solamente que en un caso en tabla y en otro caso en gráfico. Y la pregunta que se desprende de eso es, ¿qué utilizo? ¿Tablas o gráficos? Depende de lo que quiera mostrar. ¿Por qué? Porque los gráficos son útiles para mostrar tendencias y comparaciones y relaciones entre variables, como en este caso acá. Acá la tendencia es que hay una relación positiva. Las variables se comportan, mientras más gasto, más crecimiento. Entonces, eso es lo que quiero mostrar. Quiero poner énfasis en esa relación. Entonces, eso está bien. Si tengo ese objetivo, está bien presentar gráficos. También los gráficos son útiles si quiero mostrar patrones en los datos. Por ejemplo, cuando tuvimos acá este gráfico, quería mostrar ese patrón de que dentro de cada uno de los datos de los países existe una relación más o menos positiva, ¿no? Y que además cada país está muy alejado de otro. Acá parece que Chile tiene gasto público muy reducido, pero un crecimiento muy alto, mientras que Argentina tiene un crecimiento del PIB bien chiquito y un gasto público bien alto. Entonces, esos son patrones. Estoy viendo que los datos de Argentina están muy separados de los datos de Chile. Y además que dentro de cada uno de los países, de los datos de cada país, se genera una tendencia. Entonces, si mi objetivo es mostrar eso, mostrar que hay patrones, que hay tendencias, mostrar, eh, mostrar ese tipo de datos, está genial utilizar gráficos. También los gráficos son útiles cuando tengo muchos datos. A veces, por ejemplo, cuando trabajamos con departamentos, en el Perú, considerando al Callao, tenemos 25 unidades territoriales. Y si quiero presentar la tasa de pobreza de esos 25 departamentos o 25 regiones, incluyendo el Callao, es mucho, ¿no? Hacer una tabla con 25 valores es demasiado. Y además no solo quiero presentar la incidencia de pobreza, sino también la brecha de pobreza y también la severidad de pobreza. Entonces no solamente van a ser 25 valores, sino van a ser 75 valores, porque son 25 de la tasa de pobreza, 25 de la brecha de pobreza y 25 de la incidencia de pobreza, perdón, de la severidad de pobreza. Entonces son muchos datos, 25. Presentarlos en una tabla puede ser que canse al lector, que sea demasiada información. Mejor lo presento de forma amigable en un gráfico. Entonces los gráficos son útiles también cuando tengo un gran volumen de información que es necesaria presentar. Eh, y también los gráficos son recomendables cuando tengo que presentar variables de series de tiempo o distribuciones. Si quiero presentar, por ejemplo, los rangos de edad que existen en el Perú, ¿qué rangos de edad son más frecuentes en el Perú? ¿Hay más jóvenes, más adultos en el Perú?
Entonces, para eso debería presentar un histograma, un gráfico de densidad, y se recomienda que ese tipo de información se ponga en gráficos, porque también son mucha información, mucho volumen de datos, así que mejor presentarlos en un histograma, que es un gráfico, y no en una tabla. Y también si son series de tiempo, como la evolución del PBI, la evolución de la inflación, se puede presentar, sí, en tablas, pero de preferencia en gráficos. Entonces, estos son los usos recomendables para presentar información en gráfico. Y las tablas son útiles en estos casos, cuando quiero presentar valores exactos y detallados. En los gráficos, normalmente no se nota con exactitud los valores, ¿no? Por ejemplo, acá cuando presento este gráfico, no sé exactamente cuál es el crecimiento del PBI para Perú, ¿no? Acá 3,4%, pero no sé exactamente. De Chile tampoco sé, parece que es 3,7, 3,8, no sé exactamente. Esa es una desventaja de los gráficos y por tanto, si quiero exactamente los valores, debería utilizar tablas. Y eso normalmente sucede con variables que no cambian mucho. La inflación, por ejemplo, la inflación a veces es de 2,1%, a veces de 2,7%. El tipo de cambio es 3,77, 3,76, 3,8. Son variables que necesitan ser presentados con exactitud porque su variabilidad no es muy grande, así que en esos casos es muy necesario utilizar tablas y no gráficos porque las tablas me permiten ser más exactos con los valores. También las tablas son útiles cuando quiero comparar múltiples variables con precisión. Por ejemplo, si yo quisiera comparar dos variables, pero esas variables no tienen mucha variabilidad, supongamos quiero comparar la inflación con la tasa de con el tipo de cambio, ambas variables no varían mucho, están al menos diariamente o semanalmente, no cambian mucho. Entonces, presentarlo en un gráfico, quizás no se va a notar mucho la relación entre ambas variables, mejor lo presento en una tabla. En el caso de hacer regresiones, los coeficientes de una regresión se suelen presentar en tablas cuando uno revisa los resultados en un paper empírico. Las regresiones, los coeficientes de las regresiones se presentan en tablas y está bien. Sin embargo, en los últimos años ha crecido el uso de gráficos para presentar regresiones, pero solamente cuando hay un montón de coeficientes. Sucede que hay algunas regresiones que utilizan 10, 15 variables dependientes. En esos casos se suele utilizar eh, gráficos para presentar los resultados de regresiones, pero no es muy común. Lo común es utilizar tablas para las regresiones. Si alguien está interesado en cómo se presentan regresiones con gráficos, hay un comando que se llama coeffplot, de coeficiente plot, coeffplot, en Stata y también en Python, que permite presentar estos coeficientes de las regresiones en gráficos. Pero solo es útil en algunos casos. En general, la recomendación es presentar las regresiones, los resultados de regresiones en tablas. Y también las tablas se recomiendan cuando los valores que quiero presentar en sí mismo son muy relevantes. Entonces, si los valores que estoy presentando en mi tabla, cada valorcito que aparece tiene que ser interpretado por separado, entonces lo conveniente es presentar una tabla. Porque en un gráfico se pierde muchas veces esos datos particulares, ¿no? Acá, cuando veo este gráfico, lo que más estoy viendo es la tendencia, es el patrón que existe en los datos. No me estoy fijando en sí mucho en los valores específicos para cada país. Pero si yo quisiera resaltar los valores de cada uno, mejor lo presento en una tabla, ¿no? Entonces, acá mi objetivo es saber exactamente que Chile tiene 23,1% en gasto público
y el crecimiento del PBI 3,8. Entonces, ahí mi objetivo es ser específico con los valores, enfocarme en los valores en sí y no tanto en la tendencia. Entonces ahí mejor utilizar una tabla. Entonces, esa es como las recomendaciones típicas para elegir entre gráficos o tablas. En general, esto se resume en que gráficos, cuando quiera mostrar patrones o tendencias, y tablas cuando quiera ser preciso con los valores, cuando me importe mucho mostrar los valores exactos, cuando necesito interpretar los valores exactos que estoy mostrando. Como se dan cuenta, casi todos los datos o los valores numéricos se pueden expresar tanto en tablas o en gráficos, pero no es recomendable poner los dos. Por ejemplo, si ya puse acá una tabla con esta información, ya no debería presentar de vuelta un gráfico con la misma información. Sería redundante. Tengo que solamente escoger uno de los dos. ¿Qué chicos? Entonces, esto solamente era para profundizar esa parte de tablas y gráficos que vimos que era parte de las convenciones en los textos de economía. Preguntas, chicos, para pasar a la tarea 6. Ninguna pregunta, chicos. Ok. La tarea química 6 consiste en las mismas indicaciones de la tarea académica 5, pero aplicadas a las dos primeras páginas que del texto. Entonces, veamos. ¿Cuáles eran las indicaciones de la tarea académica 5? Eran las siguientes. En la tarea académica 5 se les pedía corregir un texto o algunos textos en base a sus criterios. Claridad y concisión, estructura del párrafo, que tenga esa estructura C, revisar que los datos, tablas y gráficos estén bien presentadas, chequear la presentación de ecuaciones y chequear la precisión en el uso del lenguaje económico. Esa revisión y esa corrección que hicieron en la tarea académica 5 la tienen que aplicar, pero a las dos primeras páginas del texto que eligieron en la tarea académica 1. Por ejemplo, si yo elegí este paper, bueno, este es un paper en inglés, veamos un paper en español. Vamos a buscar. Supongamos que en la tarea académica 1 yo elegí este paper que era del profesor Luis García. Y en ese paper había estas dos primeras páginas, ¿no? Esta página y esta página. Y esas dos páginas, lo más probable es que estén bien estructuradas porque han sido escritas por el profesor Luis García, que es un investigador con bastante trayectoria. Así que lo más probable es que esos dos
dos hojas, dos caras, estén bien escritas. Pero todos los textos son siempre perfectibles. Siempre uno puede mejorar algunas cosas, uno puede resumir algunas oraciones, uno puede quitar o aumentar oraciones, uno puede ser más específico, uno puede recomendar utilizar más citas, uno puede recomendar ser más preciso en algunas cosas, ¿no? Entonces la idea es que agarren ese texto, las dos primeras páginas del texto que ustedes eligieron en la tarea académica uno y vean estas cosas, ¿no? Que sea claro y conciso, si es necesario eliminar algunas frases innecesarias, si es necesario cambiar de voz activa a voz pasiva y si es necesario corregir la estructura de los párrafos, ver si los datos y tablas están bien presentados, datos, tablas y gráficos, ver si las ecuaciones están bien y ver si el uso del lenguaje económico está del todo bien utilizado o si es necesario quizás precisar algunos conceptos. Eso chequean en estas dos primeras páginas, que va a ser seguro el resumen y la introducción, y también en la última página, que seguro corresponde a las conclusiones. Entonces, serían solamente 3 páginas. Mejor vamos a poner, para que sea más preciso, la introducción y la conclusión, ¿ya? Aplicadas a la introducción, porque si no vamos a quedarnos con segmentos no completos. Entonces, del texto que ustedes han elegido en la tarea académica uno, extraen la introducción, extraen la sección conclusiones y tratan de mejorar esas secciones verificando que se cumplan estas estos 5 criterios. Probablemente en esas secciones no va a haber ecuaciones o no va a haber datos, tablas o gráficos. Normal, mencionan por ahí que no existen gráficos o tablas en esas secciones, pero los demás criterios sí lo aplican. Y como la tarea académica 5 tiene que presentar eh, en un Word, primero empiezan poniendo el texto original, entonces copian el texto original en el Word, luego ponen el texto corregido, copian el texto corregido, luego explican, hacen un pequeño informe bien chiquito sobre qué han hecho, qué aspectos han mejorado el texto. Si creen que no hay nada que corregir, igual justifican: este texto es demasiado bueno, ya no puedo ni siquiera corregir la claridad o concisión. También se puede poner, pero lo justifican en esa parte del informe. Y al final algunos tipos de recomendaciones para mejorar el texto, ¿no? Quizás agregar autores, agregar citas, agregar alguna tabla, algún gráfico, ser más preciso, poner valores más exactos, explicar la metodología, explicar las fuentes. Básicamente, eso sería lo que tienen que presentar. Copiar en un Word el texto original de la introducción y conclusión, poner el texto corregido, hacer un pequeño informe de máximo media página donde expliquen qué han hecho, qué han corregido o si no se puede corregir nada y poner algunas recomendaciones en un párrafo para mejorar el texto original que quizás está fuera de sus manos de ustedes, ¿no? Quizás sería ideal poner un gráfico, pero ustedes no lo pueden poner porque no tienen la base de datos a su disposición, pero ponen ahí, sería genial agregar un gráfico, sería genial poner una tabla, sería genial poner más resultados, pero ustedes lo ponen ahí porque no se puede corregir instantáneamente o fácilmente en el texto, ¿no? Preguntas, chicos.
Ok, es la tarea académica 5 entonces. ¿Por qué quiero hacer o por qué se plantea esa tarea? Porque eh, todos los textos, sean en economía, en cualquier área, son perfectibles porque básicamente cada uno de nosotros tiene una noción de qué es ideal para la escritura y cada uno tiene aportes adicionales a hacer, ¿no? Entonces, puede ser que sea el mejor investigador del mundo, pero siempre hay aspectos que se pueden mejorar. Evidentemente, a veces el texto es muy bueno y no hay mucho que mejorar, pero igual quiero que pongan en el informe que quizás está muy bien estructurado, está muy bien, la estructura de los párrafos cumple con eso del TEC, que la claridad está muy bien, que el autor justifica el uso de ciertos términos, define los conceptos necesarios, pues también lo ponen ahí. ¿Sí? ¿Preguntas? Gracias, Valeria. Ok, entonces, eso es lo que sería la tarea académica 6. Entonces, como les comenté, la sesión de hoy era bien corta. Aprovechen esta hora y un poco más que queda de la clase para ir avanzando esto y lo presentan el martes hasta medianoche. Y mañana vamos a hacer también una sesión corta de máximo una hora, donde vamos a detallar un poquito sobre otras convenciones en la escritura en economía. Entonces, eso chicos. Eso es todo por hoy. Me quedo un rato por si tienen preguntas. Y si no, ya nos vemos mañana. Dice, acá Diego me pregunta, una consulta. Nos mencionó que desde la tarea académica, si está en el sílabo, en el sílabo, vamos a ver el sílabo. En el sílabo dice, está sílabo. Les comenté que en el sílabo habíamos puesto que hay 3 tareas académicas y 4 calificadas, pero esa diferenciación de tareas académicas y calificadas era solamente el nombre, porque la facultad no quería que todo se llame tarea académica, pero en realidad ambos son tareas académicas. Entonces son 7 tareas académicas las que están acá. De las 3 primeras no se eliminaba ninguna, pero de las 4 últimas sí se elimina la nota más baja. Entonces sí, sí, se elimina una nota. Ya, chicos. Entonces me quedo un rato y si no, ya nos vemos mañana. Cuídense.